Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Bueno, en esta mañana damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de predicar. Hacía mucho tiempo que no predicaba y me ha dado dolor de cabeza todo el fin de semana. Porque esto es una gran responsabilidad, no es lo que yo pueda saber, lo que yo pueda conocer, sino es lo que Dios nos tiene que decir a nosotros, amén. Y estaba leyendo, hoy es un día de fiesta, nosotros estamos recordando la fiesta de las primicias. Estamos recordando, porque la fiesta de las primicias es una fiesta para Israel, no es una fiesta para la iglesia, es una fiesta que está bajo la ley, amén. Pero yo le voy a decir a ustedes por qué nosotros hacemos este servicio de primicias, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con este servicio. Pero si usted entiende lo que realmente el Señor nos quiso decir a través de la fiesta de primicias, usted va a estar de acuerdo con nosotros y usted va a disfrutar de esta fiesta todos los años. Amén. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, vamos todos al libro de Éxodo para que usted vaya conmigo y vea lo que vamos a explicar en esta mañana. En Éxodo capítulo 23, verso 14 al 16. Yo creo que todos sabemos lo que significa primicias. La palabra primicia significa primeros frutos. Amén. Cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, donde el pueblo había vivido por alrededor de 490 años. El martes escuchamos a la hermana Iris que nos dijo cómo llegó Jacob a Gosén. Gosén era lo mejor de la tierra de Egipto. Estaba a orilla del río Nilo, era un lugar fértil, era donde ellos podían criar sus ovejitas, sus animales, donde ellos crecieron muchísimo, porque Gosén era un buen lugar. Ahí de verdad cuando Jacob fue con sus hijos, Jacob fue feliz en ese lugar, en Gosén. Gosén es tierra fértil, tierra de abundancia. Pero ese no era el lugar que Dios tenía para Israel. Ese no era su lugar. Era un lugar de abundancia, pero no era donde Dios quería, no era la tierra que Dios había prometido a Abraham que les iba a dar como herencia. Y Dios tuvo que permitir unas circunstancias para que el pueblo deseara salir de ese lugar de abundancia. ¿Me van siguiendo? A veces nosotros estamos en un lugar donde estamos muy cómodos, todo nos va súper bien y Dios quiere llevarnos a otro lugar donde a lo mejor vamos a carecer de lo necesario. Y usted dice, no, pero es que aquí yo estoy bien, es que aquí me va súper bien, pero ¿es ese el lugar que Dios tiene para ti? Amén. Entonces, cuando Dios permitió la esclavitud, la servidumbre que el pueblo tenía que clamar, el pueblo había nacido en la esclavitud, este pueblo que está ahí había nacido en esclavitud, no sabían lo que era ser un pueblo libre. Todos habían nacido ahí, 490 años. Era generación tras generación tras generación que había nacido en esclavitud. No conocían otra cosa que no fuera la forma de adorar de los egipcios y la forma en que eran maltratados en este lugar. Y ellos clamando, confiando en aquella promesa que les llegó quizás por boca, aquella tradición que les llegó de que al padre Abraham Dios le había prometido una tierra y que esa promesa se le rectificó a Isaac y luego a Jacob. Este pueblo, creyendo en esa palabra, comenzaron a pedirle a Dios que enviara un libertador, que les enviara a alguien que los sacara de la esclavitud. Y es entonces cuando Dios levanta a Moisés, que era uno de ellos, que había crecido en Egipto, con todas las comodidades, porque había crecido en palacio con el faraón, con todas las riquezas, la mejor educación, las mejores ropas, las mejores comidas se las daban a Moisés, porque era el hijo de la princesa, fue adoptado como hijo de la princesa. Y tuvo que Dios permitir unas circunstancias que Moisés cometió un error que lo hizo huir al desierto, mató a un egipcio y entonces comenzaron a perseguirlo ya como un asesino. Y se corrió la voz, porque aunque no había radio, televisión ni texto de teléfono, la voz se corrió rápido de que Moisés había matado a un egipcio. Moisés se va al desierto porque ese era el lugar donde Dios lo iba a preparar para el trabajo que tenía para él. Pasaron 40 años y Dios lo llama y lo envía a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Yo creo que casi todos conocemos la historia todo lo que tuvo que pasar antes de que Moisés pudiera sacar al pueblo. Dios saca
al pueblo a través de Moisés, liderato de Moisés. Y cuando ya están en el desierto, vuelvo y les recuerdo, este es un pueblo que ha nacido en esclavitud, un pueblo que no conoce otra cosa. Dios tenía que hacer de ellos una nación con leyes, tenía que darle todo, leyes morales, leyes espirituales, leyes sanitarias, leyes políticas, todo tenía Dios que dárselo, porque ellos no tenían absolutamente nada. Y cuando están en el desierto, Dios le da, primero le da lo espiritual, le da los 10 mandamientos, pero hay muchísimas otras leyes que usted y yo hemos leído en la Biblia. Y Dios le ordena a Moisés y le dice que cuando ellos entren a esa tierra a la que ellos se dirigen, ese lugar que Dios les ha prometido, ellos deben celebrar 3 fiestas bien importantes. Son 7, pero voy a hablar solamente de estas 3 que son las más importantes. Capítulo 23 de Éxodo, verso 14 en adelante, dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y en una fiesta la gente está triste. Tienen cara larga. Están frustrados. Cuando usted va a una fiesta, ¿a qué usted va? A gozarse, a divertirse, a pasarla bien. Dice: me harás 3 fiestas. Primero, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Esa es la fiesta de la Pascua, donde ellos celebraban la liberación de la esclavitud. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y esa es la fiesta de las primicias. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de la Pascua, la fiesta de primicias y la fiesta de Pentecostés. Fueron las 3 grandes fiestas que Dios le dijo a Moisés que quería que el pueblo celebrara. Ellos, muy contentos, claro, dijeron que sí, aceptaron esto. Todavía están en el desierto. Amén. Todavía no conocen la tierra a la que ellos van a entrar. Todavía quizás ni entienden de lo que Dios les está hablando. Entonces, en el capítulo 23 de Levítico, que es el libro de la ley, capítulo 23 de Levítico, versos 10 al 12. Aquí específicamente Moisés escribe cómo Dios le da la ley. Levítico significa ley. Moisés dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, ahí ya hay más especificaciones. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Aquí ya hay más detalles de lo que es la fiesta de primicias. Ellos tenían de la primera cosecha, de los primeros frutos, que por lo general son los más hermosos, los más saludables, los más grandes. De esos primeros frutos, Jehová le estaba pidiendo que ellos trajeran de esos primeros frutos y los trajeran al tabernáculo donde estaba el sacerdote y los entregaran a Jehová. Pero además de esos frutos también deberían traer un animalito, un cordero de 1 año, sin defecto, amén, en holocausto a Jehová. Y usted lo lee así, usted dice: nosotros no tenemos que hacer eso. Pero hermano, todo lo que sucede en el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento. Cuando Dios da las instrucciones al pueblo, de quien se está hablando aquí es de Cristo. Amén. Está apuntando a Cristo, que fue el cordero que fue entregado por nosotros sin mancha, sin defecto, para que usted y yo hoy podamos ser libres y podamos ser salvos. Amén. Ahora puede ser que alguien pregunte: ¿por qué quería Dios los primeros frutos y no podían ser los de mitad de la cosecha o los últimos?
¿Por qué tenían que ser los primeros? Leyendo y pensando los primeros frutos, cuando el pueblo traía esos frutos, lo hacía en un acto de obediencia primero y lo hacía en un acto de fe, creyendo que después de estos frutos iban a nacer otros. ¿Sí o no? Ellos no sabían el mañana, pero Dios sí lo sabía. Y cuando ellos entregaban ese primer fruto a Jehová, ellos estaban creyendo que después de ese primero iba a haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Amén. Otra razón es que ellos tenían que reconocer, al entregar el primer fruto, era una actitud de reconocer que lo que ellos tenían en sus manos era porque era una bendición de Jehová. Era porque Dios se los había dado a ellos, no era el resultado de su trabajo y de su esfuerzo. Quiero que me sigan la línea que voy hablando, no se me pierda nadie. Amén. Porque es posible a veces cuando alguien no ha tenido nada, promete mucho, pero cuando logra tener en abundancia se le olvida lo que dijo años atrás cuando no tenía nada. Y ahí viene la anécdota del señor que fue a cazar jabalís. Ustedes la han oído otras veces. Era un católico, un hermano católico, y él dijo: voy a cazar jabalíes. El primero que yo case es para la Virgencita y el segundo va a ser para mí. Cuando fue a cazar, vio el primero, le lanzó la flecha, pero no lo alcanzó. Y dijo: mira cómo va el de la Virgencita. ¿Okay? El otro lo quedó para él. Entonces, a veces Dios tenía que recordarle al pueblo y decirle: la bendición que ustedes van a tener en esa tierra, es cierto que la tierra es fértil, que la tierra es buena para sembrar, pero ustedes tienen que reconocer que lo que van a recibir es porque es bendición de parte mía. Yo se los estoy dando. Amén. Entonces, cuando el Señor pide los primeros frutos, era una actitud de fe y de reconocer que todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos los da. Ahora, ¿cómo debían venir ellos? Ya sabemos que recogían, traían la gavilla, el sacerdote la recogía, la mesía, ¿verdad? Ahora, en Deuteronomio, el capítulo que leímos al empezar, nos da todavía más detalles. El libro de Deuteronomio es cuando Moisés repite la ley a aquellos que ya están en la frontera con la tierra prometida. Ya han pasado 40 años. Y Moisés les tiene que recordar todas aquellas leyes que el Señor les había dado 40 años atrás en el Sinaí. Y ahora Moisés les da un poquito más de detalle. En el capítulo 26 de Deuteronomio, lo que leímos, vuelve otra vez Moisés a decir: cuando hayáis entrado en la tierra, ya ellos pueden ver la tierra al otro lado del río, quizás. Ellos ya tienen una visión más clara de la tierra que ellos van a entrar a conquistar y a poseer. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tú tomes posesión de ella y ya tú vivas en ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás. Léanlo conmigo lo que tenían ellos que decir. Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Cuando ellos venían a entregar su ofrenda de primicias, ellos tenían que venir con una actitud de humildad. Amén. Tenían que venir en actitud de humildad, tenían que reconocer que el lugar donde ellos estaban era el Señor el que se los había entregado. Amén. No eran sus fuerzas, no eran sus conocimientos, no eran sus recursos, sino que era lo que Dios les había dado en sus manos. Amén. Y dice: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Esto es una oración. Cuando tú hablas con Dios, tú estás orando.
Después de reconocer que estaban ahí porque Dios les había entregado todo en sus manos, entonces iban a reconocer la misericordia de Dios sobre ellos. Amén. Vamos a leerlo todos juntos porque ustedes están medio dormidos, no parece que estamos en una fiesta. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y cuando estaban en ese momento de aflicción, ellos clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Que ellos están regresando a aquellos años cuando Jacob estaba en Egipto, cuando el pueblo creció en Egipto. Están hablando de cómo fueron oprimidos, de cómo sufrieron en aquella tierra. Nunca debían olvidar de dónde Jehová los había sacado. Y esta fiesta dice en otro pasaje que se iba a celebrar perpetuamente, o sea, para siempre. Ellos tienen que recordar que ellos son un pueblo que fueron sacados de la esclavitud de Egipto, de servidumbre, de maltrato, de desprecio, de humillaciones, de señalamientos, de ser ignorados, de no ser vistos como seres humanos, sino como objetos de trabajo. Ellos siempre tienen que recordar de dónde Dios los había sacado. Porque cuando tú reconoces de dónde Dios te ha sacado, tú vas a vivir agradecido por siempre. Amén. Y tú no vas a tener más alto concepto de ti que el que debes tener. Amén. Tú vas a saber que si hoy tú eres una persona bendecida es por la misericordia de Dios, no porque te lo mereces, no porque te lo has ganado. Aleluya. Amén. Sino que si algo tú tienes el día de hoy es porque ese Dios misericordioso te alcanzó. Amén. Y Dios quería que el pueblo siempre recordara que estaban en abundancia, que estaban en un lugar de mucha abundancia, pero que tenían que recordar todo aquel camino que ellos habían tenido que pasar para llegar a este lugar de abundancia. No para que lloraran por el pasado, porque no es para que estemos recordando de dónde Dios nos sacó y estar llorando de dónde nos sacó, sino para que vivamos agradecidos por ese favor que Dios nos ha dado. Amén. Porque Dios pudo haber escogido a cualquier otra persona, pero a Él le plació que fueras tú y que fuera yo. Amén. Entonces, seguimos leyendo ese pasaje. Y dice, cuando estábamos en el momento de la aflicción y oramos, porque en la oración está el secreto de ser librado de las aflicciones. Si hay tribulación en tu vida, si hay escasez, lo que tú estés viviendo, tormenta, enfermedad, toda la solución está en la oración. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Vuelven otra vez en su oración a reconocer que la tierra se las ha entregado Dios. Ellos pelearon para conquistar la tierra, pero la pudieron conquistar porque la presencia de Jehová estaba con ellos. Amén. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Y después de entregar la ofrenda, ¿qué tenía que hacer el pueblo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Adorar. Y adorarás. Y la adoración es reconocer el lugar de Dios delante de nosotros. Amén. No solamente adoramos en la iglesia, adoramos con nuestra forma de vivir. Nuestra adoración es resultado de nuestra obediencia a la palabra. A veces tratamos de adorar, pero vivimos vida en desobediencia y la adoración no sale como debería salir, no fluye como debería fluir. Amén. Dice que ellos tenían que luego de entregar la ofrenda, porque no es salir del paso, entregué mi ofrenda y me voy. Entonces hay que adorar a Dios. Y el otro verso nos dice todavía aún más y dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. O sea, que esta fiesta era algo bien especial. Se traía el fruto, se ofrecía el animalito en holocausto, se adoraba a Dios y el pueblo se regocijaba por todas las bendiciones que ellos y los demás tenían. Amén. Así que esta mañana es una mañana de regocijo, de adoración, de alegría.
Amén. Nosotros no somos israelitas, pero un israelita nos salvó. Amén. Amén. Vamos a ver, si nosotros creemos que esto solamente es para la ley, yo quiero que usted y yo vayamos a Génesis capítulo 4. Un pasaje que se ha discutido tantas veces, que se ha cuestionado tantas veces. El primer sacrificio ofrecido por los seres humanos, los primeros sacrificios delante de Jehová. Génesis capítulo 4, versos 3 y 4. Porque a veces algunos malinterpretamos el mensaje y creemos que podemos dar nuestra ofrenda y con eso estamos cumpliendo con Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hasta ayer a mí se me abrieron los ojos en ese pasaje. Porque miren que se ha cuestionado tantas veces, ¿y por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la de Caín? Si usted lo lee con detenimiento, dice que Caín de los frutos de la tierra trajo una ofrenda. Él escogió algunos frutos y los trajo. Pero cuando usted lee lo que hizo Abel, dice que Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, de los primeros hijos de sus ovejas, pero dice que trajo de lo más gordo de ellas. O sea, Abel cuando fue a traer para Dios, Abel procuró que fuera lo mejor que él tenía entre sus ovejitas. Amén. Me imagino que él pasó tiempo mirándolas y tocando, porque la oveja tiene mucho pelo y engaña. El pelo engaña, la lana engaña. Amén. Para ver cuál era la más gordita, la más bonita, que no tuviera defecto, la que estuviera perfecta, que estuviera sana. Tenían que ser de los primeros. Agarró todos los primeros corderitos y fue chequeando una a una cuál era la que estaba perfecta, que no tuviera un ojo enfermo, una herida en la pata, que no tuviera una oreja cortada. Decir, oh, a esta le falta una pata, vamos a sacrificársela a Jehová. No, él escogió de lo mejor que él tenía para traer a Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Esto es antes de que la ley existiera. Esto es al principio de la civilización. Ahí no había ley, pero ya el hombre, Abel, tenía un concepto de lo que él debería ofrecerle a Jehová su Dios. Lo mejor de lo mejor, reconociendo que lo que él tenía era porque Jehová Dios se lo había dado. Amén. Y usted puede pensar, bueno, cuando hay abundancia le podemos dar a Dios mucho. Pero ¿qué pasa cuando hay escasez? ¿Qué pasa cuando no tengo? Amén. Dios no dice que era solamente en momentos de abundancia. Dios dijo que era perpetuamente. Tenían que dar ofrenda a Jehová perpetuamente. Y usted va a ir conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 13. Lamentablemente el pueblo de Israel, después que entró a la tierra de abundancia de leche y miel, una tierra donde tenían de todo para servir a Jehová, ellos fueron descuidando su vida espiritual. Esto trajo consecuencias terribles. Y para el tiempo de Primera de Reyes, en este pasaje, el pueblo vivía tan lejos de Dios, vivía en la idolatría, ya no le daban la primacía a Dios, sino que adoraban otros dioses también. Dice la Biblia en ese pasaje, no lo voy a leer todo el capítulo, usted lo va a leer en su casa, solo quiero que lo busquen para que sepa dónde está, porque ahora con el teléfono y el iPad es bien fácil y ya no sabemos buscar la Biblia. Si usted no mueve sus dedos, pierde el sistema motor fino. Hay que usarlo para que usted no pierda la habilidad de ensartar una aguja, de recoger los pennies del piso, ¿verdad? Porque si no se va perdiendo. En este capítulo 17 nos habla del profeta Elías, y para ese tiempo quien gobernaba en Israel era un rey muy malo, el rey Acab, pero si él era malo, su esposa decía, apártate. Él era malo porque la mujer era la que lo mandaba. Eso de feminismo viene de hace mucho tiempo, y ya para el tiempo de Jezabel ella era la que mandaba en casa.
ella era la que decidía lo que se hacía en el pueblo de Israel. Esta mujer era muy mala y ella tenía dioses, tenía altares de Baal por donde quiera. Y el pueblo ya estaba adorando a esos dioses. Y a consecuencia del pecado, Dios tuvo que enviar una sequía, o sea, separaron las nubes, no hubo lluvia por mucho tiempo. Y eso trajo, si no hay lluvia, no hay frutos. Y ahora, ¿de dónde voy a dar las primicias si no hay frutos? ¿De dónde saco frutos si no hay? Y dice la Biblia que Dios envió al profeta a casa de una viuda en una ciudad llamada Sarepta, y Dios le dijo a Elías, ve ahí y vas a vivir ahí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, ella le llevó el agua, no había problema, un poquito de agua. Y yendo ella para traerle el agua, él la volvió a llamar y le dijo, oh, no solamente agua, tráeme también algo para comer, porque llevo caminando muchos días, tengo hambre y tengo sed. Y había un problema, esta mujer sufría también las consecuencias de la escasez. Y ella le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y luego de eso sentarnos a morir. Apenas tenía maseca para hacer una tortilla. Solo tenía harina para hacer una torta, comer ese día y echarse a morir porque no sabía qué iba a pasar al próximo día. Usted y yo creo que también hemos vivido algunos días de esos. Amén. Ahora, cuando no hay, ¿cómo le doy a Jehová? ¿Cómo le doy a Dios cuando no hay? Si usted lee ese pasaje, ahí hay un secreto bien grande. Pero para usted cumplir ese secreto, usted tiene que tener mucha fe. Usted tiene que creer a la palabra de Dios. Dice que cuando Elías escuchó las palabras de la mujer, le dijo a ella, no tengas temor, ve y haz la torta como tú has dicho. Pero ¿qué le dijo Elías? Hazme a mí primero. Yo tengo una Biblia, otra Biblia, la Isha, que dice, dame a mí primero. Dame a mí primero. Parece increíble y tú vas a decir, yo no puedo quitar el pan de la boca de mi hijo para dárselo a un siervo de Dios. Por eso te digo que hay que aplicar la fe. Hay que tener fe para creer esta palabra. Dice este pasaje, él le dijo, haz una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y ella no se quedó, pero si te dije que solo tengo para una. Ella no se quedó argumentando, pero si te acabo de decir que solo tengo un puñito de harina para hacer una torta, ¿cómo me vas a decir que te dé a ti primero y después voy a hacer para mi hijo y para mí? ¿De dónde voy a sacar harina para mi hijo y para mí? Si ella se hubiera puesto en esta discusión, ella nunca hubiera visto la mano de Dios a su favor. Amén. Nunca hubiera visto, nunca hubiera conocido al Dios proveedor. Pero esta mujer creyó a la palabra. Ella dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Le dijo Elías, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. La obediencia de esta mujer le trajo una bendición que el pueblo no se dio cuenta de lo que estaba pasando en casa de esta mujer. Quizá era la menos indicada, la más pobre de toda la ciudad. Pero a Dios le plació bendecir a esa mujer que tenía tan poquito porque sabía que esta mujer iba a oír su palabra y le iba a obedecer. Amén. Esto fue en el tiempo de Israel, en el tiempo de la ley. Ahora, ¿qué para nosotros? ¿Qué para nosotros como iglesia? El sábado pasado yo escuchaba el mensaje de misiones y yo le escribí a Solimar y le dije, casi me convierto, me voy a convertir otra vez. Ella habló de Mefiboset. Los que conocen la historia, el hijo de Saúl, que
Cuando mataron a Saúl, a Jonatán, toda la familia de Saúl, la nodriza lo agarró, corriendo se fue, pero se le cayó y el niño quedó lisiado de sus pies. Y este niño creció viviendo en una tierra de escasez, una tierra de dolor. Tuvo que quizá crecer con una identidad falsa, porque si sabían que era de Saúl, familia de Saúl, lo podían matar. El himno de Dani Berrío dice: en tierra de Lodebar, tierra de tristeza y dolor. Ahí creció este muchacho llamado Mefiboset. Pero dice que un día David se acordó de la promesa que había hecho a su hijo, a su amigo Jonatán, y preguntó a Siba: Siba, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y Siba le dijo: bueno, sí hay uno, descendiente de Jonatán, que era el mejor amigo de David. Este muchacho vive en Lodebar, es un muchacho que ha quedado lisiado de los pies, le contó la historia. Y David le dijo: ve y tráelo, quiero que lo traigas. Y cuando, yo me imagino que Mefiboset tenía un poquito de miedo en ese encuentro con el rey, ¿verdad? Él tenía un poquito de temor, él era un lisiado, él no se iba a poder defender, él era de la familia que había sido exterminada. Pero David, cuando lo trajeron, le dijo, yo me lo sé por el cántico, no te preocupes, Mefiboset, lo que era tuyo, yo te lo voy a devolver. Tú vas a venir y vas a comer en la mesa del rey. Tú vas a comer de lo que yo coma, tú también vas a comer. ¿Y saben por qué esa historia me conmueve mucho? Porque eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nosotros vivíamos en tierra de miseria, en tierra de pecado, en tierra de escasez, en tierra de dolor, en tierra de engaño, en tierra de mentira, en tierra de pecado, metidos en hoyo profundo. Y un día el rey se acordó de nosotros y mandó a buscarnos. Nos mandó a buscar a través del Espíritu Santo. Utilizó a alguien que fue y te habló, que fue y te buscó, o escuchaste una alabanza, o escuchaste una palabra, o Dios te habló a tu corazón. Ahí es cuando el siervo de Dios te está buscando, te está llamando y te está diciendo: yo no quiero que tú vivas en tierra de escasez. Estoy hablando en términos espirituales. Yo quiero que tú vivas en tierra de abundancia, donde hay bendición en abundancia. Amén. Y el Señor nos ha traído, y aquí estamos todos sentados en la mesa del rey, alimentándonos de la comida del rey. Amén. Aleluya. Nos ha traído a ser parte de un reino muy especial. Somos parte de ese reino. Tenemos comida en abundancia porque la palabra nos habla todos los días. Amén. Se nos ha dado algo súper especial. Se nos ha dado el Espíritu Santo como primicia. Hay un texto que dice en el Nuevo Testamento que se nos ha dado el Espíritu Santo como primicia. Hay otro texto que dice que son las arras del Espíritu. Hemos sido sellados, hemos sido escogidos. Y si usted, cuando siente al Espíritu Santo, siente una bendición tan hermosa, eso nada más es la primicia de lo que usted va a recibir cuando esté en el cielo con Jesús. Amén. Es solamente una pruebita de lo que el Señor nos va a dar allá arriba. Amén. Ahora, ¿qué tipo de primicia usted y yo tenemos que dar al Señor? Debemos tener la misma actitud. Siempre recordar de dónde el Señor nos ha traído. De dónde nos sacó. Para que vivamos agradecidos. Para que no volvamos, no regresemos a ese lugar tan feo, tan triste, tan doloroso. Nosotros, el Señor, cuando enseñaba a sus discípulos en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15 nos habla, el Señor hablaba de los frutos que Él esperaba de su pueblo. Y decía: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros, separados de la vid, nada podemos hacer. Tú y yo somos la planta que tiene que dar fruto en estos días. Tú y yo tenemos que traer frutos, pero de los que nosotros, no de lo que sembramos en la tierra, sino de lo que nosotros damos al haber sido escogidos por Dios. ¿Cuál es el tipo de fruto que tú y yo tenemos que dar? Gálatas nos dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿quién lo sabe? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que se levante. El Señor quiere que nosotros todos lo hagamos llenos de amor. Porque Pablo dedica un capítulo y nos dice que el mayor de todos los dones es el amor. El amor es, ¿por qué es tan importante el amor? Porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Amén. Así nos dice la Biblia. Ahora, el Señor quiere que tú y yo tengamos fruto en abundancia. Tengamos fruto en abundancia y que le sirvamos llevando ese fruto donde quiera. Que lo que tú haces para Él, tú lo hagas con amor, con adoración, con alegría. Así como el pueblo presentaba las primicias en actitud de adoración y con alegría, nosotros lo que hacemos para el Señor, tenemos que hacerlo en actitud de adoración y con alegría. A veces nosotros, al pasar los años, nosotros cuando nos convertimos empezamos con mucho amor, con muchas ganas de trabajar y queremos estar en la iglesia todos los días, y si nos mandan a ponernos de cabeza, nos ponemos de cabeza porque queremos agradar al Señor, estamos tan felices, tan contentos. Pero va pasando el tiempo y como que descuidamos la mirada del Señor, se nos olvida de dónde el Señor nos sacó, y eso hace que ese primer amor se vaya enfriando. Y ya hacemos las cosas, hacemos rituales, hacemos ceremonias, venimos al culto, estamos en todas las actividades, pero ya no nos sentimos alegres como nos sentíamos antes. ¡Auch! Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2. El Señor quiere que esos frutos siempre estén ahí. No podemos permitir que nada ni nadie nos quite el gozo, la paz, la alegría, el amor que el Señor ha derramado sobre nosotros. Lamentablemente, el Señor, previendo lo que iba a pasar con la iglesia, manda a escribir a Juan esta carta. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, esta era una iglesia que trabajaba mucho. Esto no era una iglesia descuidada, esto era una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, que buscaba la manera de estar siempre ahí. Y dice, y de tu paciencia también eran muy pacientes, y que no puedes soportar a los malos. O sea, era una iglesia que conocía la doctrina y que no le permitía a nadie con doctrina errónea entrar en ella. Amén. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es una iglesia que se cuidaba para que no entraran engañadores dentro de esa iglesia, para que no envenenaran al pueblo. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa era una iglesia ejemplar, por decirlo así, mirándolo fríamente. Era una iglesia que se había esforzado para que el evangelio siguiera creciendo, para que se levantaran nuevas obras, hacía todos los servicios semanales que había que hacer, hacían todo lo que había que hacer lo estaban haciendo. Pero, cuando hay un pero, hay que pararse en el camino. Cuando viene un pero, siempre atrás viene algo. Pero tengo contra ti. ¿Cómo es posible que puede tener algo contra una iglesia que ha trabajado, que ha sufrido, que no ha desmayado? Una iglesia que cuela los mensajes. Colar los mensajes, quiero decir que todo lo que se predica van a la Biblia, a ver si está de acuerdo a la Biblia. Eso quiere decir colar el mensaje. Una iglesia que no le permite a los apóstoles falsos entrar porque sabe que dañarían al pueblo. ¿Cómo es posible que el Señor tenga algo contra esta iglesia? Y le dice, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿Qué significa dejar el primer amor? Es no regocijarte con lo que haces. Es que lo que antes te daba satisfacción ya no te satisface. Amén. Es que hacemos las cosas porque me ven, porque el qué dirán, por costumbre.
porque tengo que hacerlo, porque sé que lo tengo que hacer. Pero ya no hay ese fervor que había en aquellos primeros días, cuando tú querías estar leyendo la Biblia, cuando tú querías estar escuchando alabanzas, cuando tú querías ser el primero en la iglesia, cuando tú querías que te usaran para lo que fuera y todo lo hacías con gozo. No te quejabas del que no hacía, sino que eras tú quien lo quería hacer. ¿Qué había pasado con esta iglesia? El Señor le dice, acuérdate de aquellos tiempos cuando tú caminabas a pie 1 hora para ir a un servicio porque sentías necesidad de mí. Acuérdate cuando había una vigilia y tú no querías que se terminara porque tú querías seguir recibiendo de mí. Acuérdate cuando tú leías un salmo, un texto y te gozabas tanto y decías, el Señor me ha hablado hoy. Acuérdate cuando decías, Señor, yo te quiero servir, donde tú me lleves yo voy a ir. Pienso yo que era lo que el Señor le decía a esta iglesia. Acuérdate cuando te sacrificabas, te esforzabas, sufrías, pero ese sufrimiento te daba gozo porque sabía que me estabas agradando a mí. ¿Por qué ahora te pesa tanto servirme? ¿Por qué ahora te pesa tanto buscar mi presencia? ¿Por qué te pesa tanto ir de rodillas delante de mí? Yo sé que aquí hay hermanos que recuerdan cuando comenzó Pentecostés, la oración no se cantaba. Hermano Salvador, ¿sí o no? Cuando es culto de oración es a orar, ¿sí o no? Dígame que sí o que no. Sí, era a orar. Y la gente venía y veníamos con esa devoción. No voy a decir de los de antes, vamos a decir de nosotros. Porque ya los que se fueron, somos nosotros. Cuando decían oración, todo el mundo decía, qué bueno, porque ahí voy a descargar mi alma delante de Jehová. ¿Y por qué ahora cuando dicen culto de oración, dice, ay, es que 15 minutos de rodillas, tanto tiempo? Antes era 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ahora 15 minutos, dice, se me va a dañar la rodilla, se me va a hacer un callo. Aleluya. El Señor no quiere que lo busquemos solamente cuando tenemos necesidad. El Señor quiere que le busquemos todo el tiempo perpetuamente. Amén. Que le sirvamos con gozo, con alegría. Él le dice a esta iglesia, recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué. ¿Y qué? Recuérdate de dónde has caído y solamente 3 personas. Y todavía, recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz que las primeras obras, pues si no lo haces, va a pasar como dice en Juan 15, se va a venir a examinar las ramas. Y si la rama no tiene fruto, ¿qué van a hacer con ella? La van a cortar, porque esa rama estorba la luz del sol para la que sí tiene fruto. Amén. Y el problema es que no es el hombre quien la corta, es Dios quien la corta. Y cuando Dios corta no hay quien pegue. Amén. No hay quien vuelva a añadir. O sea, el Señor nos dice que nosotros nos tenemos que preocupar porque el fruto del Espíritu esté continuamente en nosotros. Usted me va a decir, los años pasan y nos cansamos. Es cierto, porque esto es para mí también. Este mensaje es para mí. Nos cansamos, nos frustramos, nos desilusionamos. A veces hay problemas en nuestra familia y eso nos enfusca de una manera que nos olvidamos quién es el Dios que tenemos. A veces hay tanta dificultad y escasez económica como la de la viuda. A veces hay enfermedades, a veces nuestros hijos no hacen lo que debieran hacer, lo que le hemos enseñado, y eso nos atormenta día y noche, día y noche, día y noche. ¿Acaso el Dios que tú le sirves no es un Dios todopoderoso? ¿Acaso el Dios que tú le sirves no lo sabe, lo conoce todo? ¿No es un Dios sanador? ¿No es un Dios proveedor? Entonces vamos a mostrarle que creemos a su palabra. Amén. Dice, si no lo haces, dice esta palabra, esta carta, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
el candelero que una vez sirvió de luz y de guía a otros, si esta iglesia no se arrepentía, ese candelero se lo iban a quitar y iba a dejar de alumbrar a aquellos que tenía que mostrar el camino. Amén. Este mensaje es un poquito duro, pero yo creo que el Señor, a través de las primicias, nos quiere decir cuál debe ser nuestra actitud hacia Él. Usted no debe permitir que los afanes, que el trabajo, que las dificultades, que los problemas, que lo que está pasando en la sociedad a nuestro alrededor, nos quite el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Tenemos que tener la paz del Señor en nuestro corazón. Si no, no vamos a poder ayudar a aquellos que están allá afuera, porque a veces tienen más paz aquellos que están allá que los que estamos acá. Los de acá estamos atormentados por lo que vivimos y a aquellos les importa un bledo lo que está pasando. Usted y yo somos candeleros en este lugar. Usted y yo tenemos que tener el fruto del Espíritu en nuestra vida diariamente. No importa la circunstancia que estemos viviendo. No importa si hay tribulación, si hay tormenta. Crea la palabra del Señor. Amén. Y si en algún momento le serviste al Señor con mucho amor, con mucho deseo, con muchas ansias, con muchas fuerzas, y sientes que tu vida ha ido decayendo, eso solamente tú lo sabes, yo no lo puedo saber. Yo puedo ver algunas cosas que me dan indicios, pero uno se conoce internamente y uno sabe si está viniendo aquí, pues porque tengo que ir, porque si no la pastora me va a llamar y me va a regañar. O si tú estás viniendo porque realmente quieres adorar a Dios, quieres servir a Dios y estás agradecido con lo que Él ha hecho con tu vida. Amén. Si te encuentras en esa condición, este es un día hermoso antes de tomar la cena, de nosotros ser sinceros con Dios y decirle: Señor, yo necesito que tú me fortalezcas. Yo le he dicho al Señor: Señor, necesito una inyección de tu Espíritu. Así como se los estoy diciendo a ustedes. Le digo yo: Señor, yo necesito que me pongas una inyección de tu Espíritu, porque me siento cansada. Si usted se siente cansado, sin fuerzas, sin deseo de servir al Señor, Él está aquí para ponerle la inyección que usted necesita. Amén. Vamos a cantar una alabanza y el que desee la oración puede pasar al frente y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque yo no quiero que el Señor me corte. Yo no quiero pasar toda mi vida dentro de la iglesia y que en el momento que Él venga me encuentre sin fruto y yo me vaya a quedar y sea echada como paja afuera. Amén. Yo quiero irme con el Señor, así que vamos a estar en pie. Y recordemos que el Señor no se agrada tanto de los sacrificios como de la obediencia. Él prefiere nuestra obediencia. Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.